Bueno, cuando consideramos las decisiones de internacionalizar empresas, tenemos desafíos que tienen que ver con la selección de mercados, con la entrada de los mercados y con cómo conseguir el éxito en los mercados. Dentro de esos desafíos, la selección de mercados es uno de esos desafíos que se ha visto aligerado por el advenimiento del Internet y de la información que podemos conseguir en Internet. De todos modos, cuando se trata de seleccionar mercados, estamos expuestos a una competencia más fuerte también, porque el beneficio de tener información se aplica a empresas de todo el mundo, ¿no? Los medios de transporte de carga se han vuelto mucho más baratos, entonces la competencia ha crecido. Luego, en segundo lugar, tenemos la entrada a mercados, que tiene que ver con una ecuación riesgo, costo, potencial beneficio, y que, bueno, que nos lleva a elegir diferentes modos de entrada. Dentro de esas decisiones tenemos que considerar cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir para poder conseguir más réditos. Y luego, cuando se trata de tener éxito en los mercados, tenemos que estar seguros de que vamos a entender ese mercado. Cuando se trata de entrar a un mercado, posiblemente, dependiendo del tamaño de la empresa, a menos que estemos hablando de multinacionales con mucha experiencia, vamos a necesitar un colaborador a nivel local, tanto sea un distribuidor, un importador o un partner con quien formar un joint venture, por ejemplo. Y en ese caso la selección del colaborador es importante, y ahí es cuando es otro de los desafíos que tenemos hoy en día, ¿no? A nivel global, uno de los elementos más importantes tiene que ver con la creación de nuevas marcas globales de países emergentes. Si pensamos en China, por ejemplo, con Huawei, que producen teléfonos celulares, o HTC en Taiwán, Haier es una marca de electrodomésticos chinos, implica que la competencia ahora no solo surge de países avanzados, sino que también de países en desarrollo, y eso es un desafío que tienen empresas en países desarrollados y en Europa, donde yo trabajo, más que nada. Las diferencias culturales siempre han sido uno de los factores de riesgo, digamos, en el momento de internacionalizar. En cierta medida, gracias a que el inglés se ha transformado en un idioma de comercio internacional, y gracias a que hoy en día el desarrollo económico de países importantes asiáticos, bueno, si pensamos en China o en Vietnam incluso, y Tailandia, Malasia, son países que están creciendo mucho, y en esos casos son países que han aprendido de las culturas occidentales y se han adaptado a ellas. Por eso, hasta desde cierto punto de vista, se podría argumentar que las diferencias culturales no son tan importantes. Por otra parte, cuando se trata si pensamos en consumidores, en diferentes segmentos de consumidores, si pensamos en la generación de los baby boomers como clientes, las personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, ese tipo de target groups son relativamente diferentes en diferentes países, y en ese caso las diferencias culturales son importantes. Pero si pensamos en generaciones más jóvenes, la generación X, nacida en los 70, 80, y la generación Y, más que nada, nacidos en los 90, la llamamos la generación de la red, la Net Generation. Y esa generación son consumidores que son muy parecidos a través de fronteras. Entonces, dependiendo un poco del target group que elijamos como empresa, podemos llegar a no experimentar el shock cultural a niveles que se experimentaría con productos más masivos para un segmento etario más alto, más amplio. La decisión de internacionalización siempre está asociada a una inversión de recursos, y cuando consideramos diferentes posibilidades de entrada a mercados, tenemos opciones menos costosas y opciones más costosas. Tenemos la exportación o el licensing, que son opciones de menos costo y menos riesgo y menos potenciales réditos, y tenemos opciones de más riesgo y más costo, como pueden ser la creación de un joint venture o de una subsidiaria. De todos modos, si bien podemos elegir modos de entrada que son más económicos, el desafío que tenemos es en encontrar, vamos a necesitar un colaborador a nivel local, eso es esencial. Y el desafío en ese caso es en seleccionar al colaborador, y eso
puede tomar tiempo, generalmente toma tiempo, y uno necesita también hacerse de los recursos que están a disposición en el país de origen de uno, en este caso en Uruguay, si pensamos en Uruguay 21, por ejemplo, que ofrece información a los exportadores, les puede ayudar a reducir el costo de analizar opciones de internacionalización. En general, independientemente de Uruguay, podemos pensar en ferias internacionales, que son una manera de reducir el costo de analizar el mercado internacional y seleccionar un colaborador idóneo. La decisión de internacionalizar está asociada con costos, y una campaña internacional siempre va a tener más costos que una campaña solo orientada a nivel local. En el momento de adaptar una campaña, tenemos que poner en la balanza los costos que va a tener adaptar esa campaña, analizar cómo es que la vamos a adaptar, los costos y la complejidad que eso va a acarrear. Por eso hay beneficios de costos y de organización a nivel comunicacional de mantener una campaña unificada sin cambiarla y usarla en más de un mercado. Ahora bien, además de eso tenemos ventajas de percepciones de marca. Cuando hablamos de marcas internacionales, las marcas en general se benefician de ser percibidas como marcas internacionales, y una manera de crear esa percepción es utilizar campañas unificadas con marcas unificadas. Uno de los elementos importantes cuando se trata de pensar en la comunicación de productos uruguayos en el exterior, creo yo, es tratar de ir forjando y fundamentando asociaciones con el origen uruguayo de los productos. Una de las ventajas creo que tenemos como país es que el origen uruguayo no está asociado no tiene connotaciones negativas. Hay países de origen que tienen connotaciones negativas, y allí la situación es mucho más difícil. Yo creo que en el caso de Uruguay las asociaciones son en el peor de los casos inexistentes, y entonces se trata de, en la medida que las exportaciones se pueden incrementar, y más que nada las exportaciones de marcas uruguayas, ir creando en el consumidor internacional esa percepción de internacionalidad, de globalidad, que nos va a evitar la necesidad de tener que adaptar las campañas en gran manera.